quiera, arranque. Impecable, ya estamos grabando. Esta acá. Repasando, vimos trilla y separación, que era fricción-impacto. Vimos sistema de limpieza, que era diferencia de tamaño y peso. Vimos el tema de la tolva, que era principalmente una cuestión de trabajar con el volumen que tiene por la capacidad de la máquina y la velocidad de descarga. Y por último nos queda para el material no grano que sale por la cola, la gestión de residuos, que en general le podría recomendar que el desparramador es lo más recomendable y lo más económico, ya que cuando nosotros trituramos el material consume gasoil, eso, literal, directamente. Entonces el desparramar material de mayor tamaño nos genera una mayor duración de ese material sobre la superficie y mayor protección contra el impacto de la gota de lluvia. Si nosotros estuviéramos en el sur de la Argentina, por ahí la recomendación sí sería picarlo. ¿Por qué? Porque la temperatura media anual es más baja, entonces la velocidad de descomposición es menor. Y por eso podemos tener problemas si dejamos material muy grosero, o muy grueso o grande. Tengan en cuenta que también el material largo es más fácil de cortar por la cuchilla de una sembradora. Si nosotros nos vamos, qué sé yo, a la misma zona de Río Cuarto, que el suelo es más arenoso y con menos nivel de materia orgánica, es extremadamente voraz el suelo para degradar esos rastrojos. Entonces, sobre todo el de soja, por su relación carbono-nitrógeno, se degrada muy rápido y protege poco el suelo. Piensen ustedes en Salta, qué es lo que pasa, que también la temperatura media es muy alta, ese rastrojo desaparece de la faz de la tierra muy rápido por la actividad de los microorganismos. Por lo tanto, el tema de dejarlo grande aumenta esa duración y protección del suelo. Y obviamente, como les había dicho, no se tienen que olvidar de que el sembrador después se acuerda de todos los parientes del cosechador si no lo desparrama de manera pareja. Y una vez que tenemos los conceptos de flujo de material, empiezan cuestiones o soluciones tecnológicas en los modelos de cosechadoras de mayor capacidad, que es el ajuste automático de la velocidad de avance. Cuando el resumen es que cuando rinde mucho, la cosechadora afloja el tranco o va más despacio, y cuando rinde poco, la cosechadora acelera. Acelera principalmente ¿para qué? Para conseguir al máximo su índice de alimentación total. El índice de alimentación total es uno de los parámetros que está dado por varios factores, pero principalmente por la potencia del motor, que es la que el principal órgano activo que consume potencia en una cosechadora es el rotor. Podemos hablar a lo mejor que del 70 al 80% de la energía que genera el motor se la lleva el rotor para el proceso de trilla. Y después el resto de las funciones se reparten lo que sobra. Entonces, cuando nosotros hacemos este ajuste automático, tenemos que tener diferentes niveles de evaluación de parámetros para poder hacer los ajustes correctos. Y que el sistema o la computadora de la cosechadora haga ese ajuste. Entonces, el sistema inteligente de control va a tomar información de lo que nosotros hayamos configurado en la pantalla para decirle, mira, yo quiero consumir tanta presión tanto nivel de pérdida, es lo que nosotros vamos a definir. Vamos a poder trabajar con hasta tal presión del rotor, y la velocidad máxima a la cual yo quiero trabajar es esta, y voy a poder usar tal cantidad de RPM para tomarlo como tolerancia. Entonces, el sistema inteligente lo único que hace es tomar la información de todos estos parámetros que yo configuré y hacer un ajuste de
la velocidad de avance a través del sistema hidrostático, de la transmisión de la cosechadora. Entonces, ¿qué pasa? Puede darse el caso de que se incrementa el nivel de pérdida o el nivel de pérdida está por encima de la tolerancia que yo calibré, entonces la cosechadora automáticamente disminuye la velocidad. ¿Por qué? Porque asocia que incremento de pérdida es mayor cantidad de material procesando en función de cómo tiene su ajuste. Entonces afloja la velocidad. Si está trabajando y no tiene nivel de pérdida y aumenta la presión del variador del rotor, implica que tiene más carga de la adecuada. Entonces afloja la velocidad de avance, disminuye la velocidad de avance para que se descargue más el rotor. Y así sucesivamente todas las líneas de cosechadora tienen el mismo concepto de trabajo para poder conseguir esa mayor capacidad o productividad. Es lo que se conoce como la electrónica. Si ustedes se ponen a pensar, o algunos, no sé si la edad o eran aficionados al automovilismo, Ayrton Senna había uno solo, que era el único que podía manejar en agua sin la electrónica y lo hacía mejor que los autos que tenían el control de tracción. Entonces, en esta situación sería como que un operador tiene que estar todo el día acelerando y reduciendo la velocidad de manera continua para sacar el máximo provecho de la cosechadora. Y lo único que lo puede hacer eso por 8 o 10 horas seguidas y de la misma manera es una máquina. Nosotros difícilmente como seres humanos podamos aguantarlo y a su vez se pueden empezar a configurar o hay desarrollado diferentes fórmulas o algoritmos o programaciones para distintos modos de trabajo, de calidad de grano, de productividad, de, por ejemplo, no tener en cuenta las pérdidas, porque, por ejemplo, a medida que cae el sol, a la noche los granos empiezan a tomar humedad y cambian su peso, entonces me pueden marcar de pérdida cualquier cosa. Entonces yo deshabilito el sensor de pérdida y empiezo a trabajar solamente con la carga del motor o del rotor. Entonces la cosechadora ajusta su velocidad de avance de manera sin tener en cuenta las pérdidas. Pero ¿qué pasa? Tenemos otro problema, que la cosechadora es inteligente para esa velocidad de avance, pero no detecta cuando arrastra el cabezal, para el caso de soja. Entonces la cosecha inteligente o que ajuste la velocidad durante la tardecita noche ya no puede funcionar porque no se da cuenta cuando arrastra. Entonces ahí ya el ser humano tiene que tomar el mando de la máquina. ¿Por qué? Porque no tiene sensores o no puede detectar cuando está arrastrando rastrojo y no está cortando, ¿verdad? Todo esto, como les vuelvo a repetir, se puede encontrar en los folletos de las diferentes marcas y todas tienen su sistema de ajuste de velocidad de avance en función de la productividad. Y una de las cosas que habíamos hablado con Edgar y con Fernando cuando preparábamos el curso era la posibilidad de usar herramientas que están en el celular como el CMOS Advisor de Class o Go Harvest, que son aplicaciones para teléfonos celulares, que yo no sé por qué pero no pude descargar la de CMOS. Solamente tengo para que podamos jugar la del Go Harvest. ¿Ustedes la pudieron descargar? Sí, sí. Habiliten los micrófonos, así se puede interactuar. Lisandro puede interactuar, mejor dicho, con los que pudieron descargarla. Yo voy a tener que buscar el cargador de batería de mi teléfono, que tengo un 8% de pila. Esto es un problema que no lo preví. Así que deme un instante, mientras pueden entrar todos en la aplicación del Go Harvest, que es la que les voy a poder mostrar y podemos jugar juntos. Perdón, Lisandro o Edgar, ¿está disponible en Google Play? Sí. Están disponibles en Google Play o App Store, dependiendo qué tipo de teléfono tenga. Bien.
Aquí Peckerman. Ahí está. Fantástico, ya tenemos todo solucionado. Bueno, yo voy a dejar la cámara deshabilitada porque no estoy atrás de la cámara, porque estoy atrás de la carga del teléfono. Así que vamos a conectarse con el Go Harvest. Todos lo pudieron descargar, ¿verdad? O los que están en línea que quieran jugar con este. Lisandro, una cosita. ¿Sí? Había chicos que tenían otro programa porque sus máquinas eran con otro programa, si lo pueden usar igual. ¿Qué otro programa? ¿Cuál es el otro programa que tienen? Era de John Deere también, pero la máquina 96 y pico, no sé, no entraba en ese programa. Ah, Go Harvest, pero a ver, esto porque se pensó para las cosechadoras Serie S, pero en definitiva sirve para cualquier cosechadora de rotor. ¿Por qué? Porque hay cuestiones conceptuales que son iguales para todos. Entonces, para el caso John Deere puntual, si vos tenés una Serie S o una STS, funciona igual. No funciona en la 1175, por ejemplo, pero sí funciona para la recomendación para el ajuste de cualquier John Deere. ¿Cuánto tendría que John Deere o STS de la línea 50 para adelante. ¿Está bien? Sí, gracias. Fantástico. Bueno, cuando nosotros entramos en la aplicación, vemos que tenemos en la parte verde como si fuera un icono para tablero de ajedrez de cuatro cuadrados. Nosotros cuando entramos ahí nos va a preguntar qué es lo que queremos hacer. Si queremos ver los ajustes del exterior, del interior, evaluar pérdidas o trabajar sobre el rendimiento de la máquina. ¿Está? Entonces, lo primero que deberíamos seleccionar nosotros es qué tipo de cosechadora tenemos. Que podemos poner Serie S, cualquier modelo que ustedes quieran, que sea 660, 670, pero como serie tenemos 3 opciones, S, T y W, ¿verdad? Cuando ustedes seleccionan un tipo de cosechadora, ¿verdad? ¿Me están siguiendo? Sí, sí. Sí, sí. Impecable. Cuando seguimos, ¿qué pasa? Serie S significa que es un separador de rotor. Cuando seleccionamos una serie T, significa que es una máquina híbrida, parecida conceptualmente al video que vimos de Class, que tiene rotores convencional para trilla y rotores axiales para separación. Y cuando vemos serie W, son las cosechadoras de sacapajas, que estos son europeas, la T y la W. Acá en Hispanoamérica sería de México para abajo, solamente se comercializan las cosechadoras S. ¿Está? Entonces vamos a seleccionar S, que es la máquina de rotor. Y después, una vez que seleccionamos serie S, tenemos un montón de variantes, que podemos poner cualquiera 660, si les parece. ¿Está bien? Una vez que seleccionamos qué serie de cosechadora, seleccionamos qué modelo de cosechadora, tenemos que seleccionar un tipo de cultivo. ¿Estamos hasta acá? Sí. Bueno, si giramos la lista para abajo de todo, vamos a ver uno que dice semillas de soja. ¿Está? Entonces seleccionamos semillas de soja y ahí nos aparece la imagen de la cosechadora que me está diciendo, tengo una serie S 660, semillas de soja. Fantástico. Y ahí dice guardar, que es la tecla amarilla. Impecable, Edgar, como me viene siguiendo.
Entonces ahí tenemos de movida los parámetros que me permite ajustar la cosechadora de la parte exterior. ¿Qué pasa? Tampoco todos estos ajustes exteriores están disponibles en todas las partes del mundo. ¿Por qué? Porque está pensado a nivel global y no todos los modelos tienen todas las opciones, todas las variantes que se terminan produciendo. Cada plataforma o cada región se adapta a las necesidades de los cultivos que tienen en ese lugar, ¿verdad? Entonces, nosotros vemos que tenemos una cosechadora medio de perfil del lado derecho que tiene 3 círculos verdes, 3 puntos verdes. Cada uno de esos puntos verdes me indica lugares de ajuste exteriores para el cultivo de soja, que es la velocidad del acelerador, cadena del alimentador y la posición del tambor del alimentador. ¿Está? Que eso va a depender de los cultivos, entonces cuando yo lo presiono a cualquiera del texto, me aparece de un color y me aparece cuál sería el lugar para ese ajuste. Muy bien, Edgar. Esto es la parte exterior y si yo aprieto la flechita de los costados empieza a girar la cosechadora. Después dice conexión del banco de cuchilla y velocidad del picador. Para la Argentina no hay esta variante porque no vienen con picador las máquinas. Entonces es un ajuste que no existe. ¿Por qué? Porque en la Argentina, como les dije, que se desparramaba, la mayoría desparrama, a la máquina la venden configurada solo con desparramador, sin picador. ¿Está? Si volvemos a tocar, empieza a cambiar y tenemos los ajustes de el derivador de grano y posición del sistema de retrilla, si existe. Si no tiene retrilla independiente, ese ajuste tampoco funciona. En definitiva, para la cuestión de la Argentina, lo ideal es esta primera foto, es lo único que podemos hacer con la máquina acá en la Argentina. Después, arriba decía exterior. Cuando nosotros apretamos interior, sería la segunda columna de arriba en la parte verde que dice interior, vamos a encontrar que aparecen las velocidades de trilla, las velocidades de separación de la trilla, los datos de la velocidad del ventilador o rangos de trabajo. ¿Para qué? Estas tablas están cargadas del mismo lugar del manual del operador. Esta aplicación no reemplaza al manual, solamente que lo puedo llevar en el bolsillo más cómodo que el manual. ¿Está? Y ahí empieza la acción de la escriba del zarandón, de la zaranda, el tipo de cóncavo, y aparecen, ¿cómo es que se llama? Ajustes que no necesariamente están disponibles en la máquina puntualmente, pero sirven como una guía paso a paso a los puntos a tener en cuenta. Si yo tengo la máquina, puedo seguir esta lista para ver que se hicieron todos los ajustes que corresponden. De la aplicación, de lo que a mí me parece más interesante, es la cuestión de pérdida de semillas, que sería el tercer menú que aparece arriba, ¿verdad? En el tercer menú, al lado de la parte que dice pérdida de semilla, que tenemos, a su vez me abrieron 3 menús. Instrucciones, calculadora e historial. ¿Está bien? Entonces, cuando yo selecciono calculadora, ahí me aparecen 2 opciones, que sea unidades métricas o unidades de Estados Unidos, que en general, como nosotros estamos acostumbrados a hablar en kilo, es más cómodo que usarlo en Bushel y después hacer el cálculo. ¿Está? Entonces seleccionamos métricas. Una vez que seleccionamos la cuestión de métricas, me pregunta ahí el primer dato que dice semilla, ¿cuántas semillas forman un gramo? Que por defecto viene cargado para el caso de soja 6 gramos, 6 semillas por gramo. Y este dato se termina usando ¿para qué? Para hacer el cálculo de kilo por hectárea, ¿verdad? Entonces, nosotros el método que utilizamos acá en la Argentina es del INTA Propeco, ¿verdad? El del Propeco, que era el de los aros y todo eso que ustedes ya dominan ampliamente, ¿verdad? Bueno, escriban de a uno porque si no se tranca y se tilda la computadora, no hace falta todo junto. Entonces ahí me empieza a hacer preguntas que yo tengo que ir completando, ¿verdad?
Ancho de corte de la plataforma. A ver, ¿cuánto tiene de ancho de corte una plataforma? 30, 35 pies, depende de la máquina. Perfecto, 30 pies. ¿Cuántos metros son 30 pies? ¿O cuánto mide un pie? Y lo multiplicamos por 30, que sería más o menos lo mismo. 9 metros. Sí, no, bueno, a ver, más o menos son 9 metros. Un pie son 0,3048 metros. 0, para que lo vamos a escribir. ¿Por qué? Porque si no, no existirían estas conversiones y sería más o menómetros. Usamos el método de los dígitos oscilantes. 0,3048. 0,3048 metros por pie. Esa es la medida correcta. Si nosotros multiplicamos eso por 30, nos da 9,14. 9,1440 creo que da. ¿Puede ser? Si alguno tiene calculadora a mano, me ayuda. Yo estoy... 9,144. ¿Eh? 9,144. 144 o 1440, pero como el 0 después de la coma no vale, no hay problema. Pero sí, está perfecto. 9,1440. El 0 que vale el que está antes de la coma. Pero bueno, eso es para el sueldo, si usted tiene que ir a discutirlo, que te pone el 0 después de la coma, ponerle todo lo 0 que quiera. Nada, un chiste que pasó solo por entendido. No importa, después rendimiento lo tenemos que cargar como toneladas por hectárea. Qué grande, Bocha, querido. Bueno, rendimiento en toneladas por hectárea. ¿Cuánto rinde la soja? Que tenemos que cargar, me tiene que dar un número nomás que yo vea acá en el chat, porque después de esto es 3.000 3.000 kilos. kilos. Y en tonelada que dice acá, ¿cómo lo traducimos de kilo a tonelada? 3 toneladas. Fantástico, emocionante hasta las lágrimas que dominen el tema de las unidades. Y acá es donde empieza el trabajo nuestro, que es la casilla que sigue, que es cuenta de semillas. Nosotros tiramos un aro o tiramos el mismo aro 4 veces con el método. ¿Cómo se hace? Tirás 4 aros. Sí, eso hay alto riesgo de perderlo, los 4 aros. Siempre más vale tirar un aro 4 veces, entonces vos no lo perdés de vista ese aro que tiraste. Como sugerencia, un gran perdedor de aros. Pero en definitiva sería lo mismo. Un aro en el centro de la cola de la cosechadora y 3 aros fuera del centro. O sea, uno entre las ruedas, entre las marcas de las ruedas, y 3 fuera de la marca de las ruedas, fuera de la trocha de la máquina. ¿Está claro? Esto es esencial, que como dice el método. Después lo discutimos un poquito más adelante. En definitiva, ¿cuántos granos encontramos en esos 4 aros sumados? ¿El aro saben cuánto mide de diámetro? ¿56? ¿Se sabe por qué 56 centímetros? Bueno, eso, sí, es un cuarto de metro cuadrado, fantástico. 0,25 metros cuadrados. Fantástico. Entonces, ¿cuántos granos encontramos en esos 4 aros? Chan, 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 chan. Ah, fantástico, me encanta. Eso, ¿sabe que decía Maroni, que fue fue mi mentor, que dice, el que tiene perro que lo vacune y el que no, no. Así que depende de lo que pierda. Rosana, me encantó porque me habilitaste para ese chistecito que yo no sabía cómo meterlo. En definitiva, nosotros estamos con esta aplicación en el campo, tiramos los aros y ¿cuántos granos encontramos? ¿Cuántos granos? 50 granos, fantástico. Entonces le ponemos que encontramos 50 granos. Fantástico, van a quedarse sin ingeniero agrónomo. Y después me pide el otro dato de superficie. Cuando me habla de superficie, yo lo que tengo que poner acá es en qué superficie lo encontré o conté esos granos. Entonces, ¿qué pasa?
Si yo pongo personalización, me va a aparecer largo y ancho. Entonces lo primero que decimos, listo, no lo puedo poner porque yo usé un círculo, y yo en un círculo, en un aro, no tengo ancho y largo. Entonces estoy en problema Houston, ¿o no? Usamos la matemática, porque para eso somos ingenieros, ¿y qué hacemos? Ponemos 1 por 1. Entonces cuando multiplicamos 1 por 1 da 1, que es igual a los 4 aros. Me encantó. Bien, Martín García. Fantástico que está atento. ¿Ves? Yo le cuento todo esto porque esto yo lo repito, te podría decir que unas 15 veces al año. Y si me aparecen esos cuentos es porque hay gente que me ha dicho, no podemos usar un aro. ¿Tá? Entonces, eso es donde nos reímos y lo que hacemos es aprenderlo. Y no nos olvidamos nunca más de esa situación. Entonces, cuando le ponemos continuar, nosotros medimos en 1 metro cuadrado. 1 metro por 1 metro. ¿Está? Entonces después ahí se me pone en amarillo el ítem de calcular pérdida, ¿verdad? Entonces ponemos calcular pérdida y ¿qué me dice? 2.78%, que es lo mismo a 0,08 toneladas por hectárea, que no es ni más ni menos que 80 kilos. Si nosotros agarramos y multiplicamos 2.78% por el rendimiento, eso necesitamos una calculadora, nos va a dar 0,08 toneladas, ¿verdad? Lo podemos probar a ver si está bien. Entonces, una vez que tenemos ese dato, que ya hicimos el cálculo, nosotros nos movemos a historial, que sería el tercer ítem que está más a la derecha, y ahí me va a aparecer el registro de la cantidad de semillas que estuvimos contando con la fecha y el número de granos. Entonces, ¿qué pasa? Como queda registrado el horario, lo más importante de esto que yo tengo, yo acá me mandé una captura de pantalla que se la voy a compartir a Edgar ahora cuando me habilite el teléfono, así él se la puede pasar, no sé si tienen un chat interno o en alguna presentación o algo, para que ustedes vean cómo aparece cuando se va cargando. ¿Me entendés? Entonces vos estás haciendo un seguimiento de la cosecha de algún cliente tuyo o tenés alguna situación de control para tu primer trabajo, que puede llegar a ser el control de cosecha y evaluación de pérdida a campo. Entonces vos con esta herramienta en el teléfono la podés ir registrando fácilmente y se hace muy fácil para poder compartir fecha, hora y cultivo. ¿Está? Entonces, como quedan todas grabadas, nosotros tenemos una gran posibilidad de seguir evolucionando con esto. Preto Edgar, ahí fue. ¿Está? Entonces te queda toda la lista. Y cada tipo de cultivo que ustedes seleccionan en la cosechadora me aparece de manera distinta. Y siempre tenemos cargado por defecto un peso de semilla dependiendo del cultivo. Arroz, trigo, maíz, lo que sea. Entonces ahí nosotros terminamos quedándonos tranquilos que podemos hacer este trabajo sin inconvenientes. Qué grande el señor Bocha, sí señor, fantástico lo suyo, me acaba de llegar el WhatsApp. Impresionante, así que puedo compartirte también la foto que le mandé recién a Edgar. Ahí está, ahí fue. En definitiva, nosotros ahí estamos trabajando con la aplicación para poder tener registro de lo que estamos haciendo. Y por último, para ver la aplicación de Semos, hace esto con otra interfase visual, la de Class, tiene las mismas funciones con otra disposición. Y es una cuestión de tomarse el trabajo y buscarla, y es una cuestión de que está estandarizado, Es fácil de interpretar, ¿verdad? Y acá cuando nosotros hablamos de rendimiento, es cuando nosotros le decimos a la aplicación, mira, tengo un problema en el separador, tengo un problema en la zaranda, o tengo la retrilla, o en el tanque de la tolva. Cuando yo selecciono una de estas 4 variantes, lo que me pregunta es si son aceptables las pérdidas. Y ahí empieza a hacer un diagrama de flujo que hace un análisis y te va dando recomendaciones. ¿Tenés pérdida aceptable? Ahí tengo que contestarle sí o no. Le pongo que no.
según el Vision Track, que esto es específico de John Deere, pero sería el sensor de pérdida. El sensor de pérdida son más grandes en el separador o en la limpieza. ¿Por qué? Porque tenemos sensores, no sé si ustedes recuerdan el video de la cosechadora de Case, tenía sensores de pérdida en el rotor y sensores de pérdida en la zaranda. El sensor de pérdida del rotor está al final de la parte de separación. Entonces ahí tengo que seleccionar si es el sistema de limpieza o en el separador. Le ponemos el separador y ahí me da una recomendación que haga un ajuste y que suba de 50 a 100 RPMs para reducir la pérdida. Entonces yo le digo, hago ese trabajo y le aviso a la aplicación que ya hice ese ajuste en la cosechadora. Le pongo lo hice. Y ahí me vuelve a preguntar si se redujeron o no las pérdidas. Y seguimos haciendo una interacción y la aplicación me va haciendo preguntas y de acuerdo a mi respuesta me va dando una recomendación de ajuste. Todo este proceso es para sistematizar lo que yo les conté antes de la calibración o los ajustes de acuerdo al flujo de material, que es como empezamos la clase. Esto alguien se puso a pensar cuáles eran todas las variantes y empezó a poner, abrir las cribas, cerrar las cribas, más viento, menos viento, más RPM, menos RPM, y así sucesivamente de acuerdo a donde yo interpreto los problemas de uso de la cosechadora o donde encuentro ese problema en el proceso de cosecha. Me siguieron en el paso y esto es como para tomarse un tiempo para poder repasarlo y poder interactuar con el sistema y encontrar a ver dónde está el error. ¿Por qué? Porque después adentro del menú te dice cuáles serían los puntos de mejora que usted sugiere y todo eso. En contáctenos o algo así para que lo reviso. Estoy haciendo contorsionismo. Para acá. Simulador de la pantalla, videos. Enviar una opinión, dice. Entonces, si yo encuentro algún punto de mejora, puedo enviar una opinión y así se puede seguir mejorando el sistema. ¿Verdad? En el simulador de pantalla, para los que tengan John Deere, van a poder ir al simulador de la pantalla y para eso van a tener que crearse una cuenta y bla, bla, bla. Sigue el proceso. Que el que quiera navegarlo lo puede hacer sin inconveniente, ¿verdad? ¿Alguna duda hasta acá? No, fantástico. O por lo menos no habló nadie. Ahí Gustavo te puso perfecto. Impecable lo suyo. Vamos a compartir la otra ventana, así terminamos con la última parte. ¿Cuál es la situación? Una vez que nosotros vemos esto está familiarizado, ¿y por qué surge esto? Porque las cosechadoras más modernas ya vienen con esto incorporado en su sistema. Tener un modelo interactivo de sugerencia de ajuste, que es el caso para John Deere, se llama ICA y se llama CEMOS para Class. Y no sé cuáles son los nombres del que tiene New Holland, el que tiene Case y el que tiene Massey Ferguson, que los sistemas son de AgLeader. En definitiva, son proveedores casi universales y con diferentes interfaces visuales. Vemos que tenemos diferentes zonas de mejora o puntos de mejora y tenemos un ajuste en base a las prioridades de cosecha que nosotros estemos buscando, si es pérdida de grano, daño de grano, la limpieza de los granos, etc. Entonces, si nosotros estamos haciendo semilla, no nos va a interesar tanto la limpieza de los granos, pero sí nos va a importar mucho más la cuestión de la calidad de los granos, por ejemplo. ¿Está? Y así sucesivamente nosotros tenemos esta aplicación en la cual el hombre tiene que intervenir para hacer el ajuste. La cosechadora o solamente hace una sugerencia de ajuste, ¿verdad? Pero el ajuste, en algunos modelos, depende solamente del ser humano, del operador. Y ya hay máquinas más avanzadas que ese ajuste lo hacen de manera
automática o se automantienen de acuerdo a los parámetros que yo le terminé generando como calidad de cosecha, ¿verdad? Toda esta información empieza a documentarse y empezamos a generar los mapas de cosecha, que nosotros ya en la Argentina iniciamos con esta tecnología, creo que 2 años después que lo inició en Estados Unidos, por ahí por el año, creo que en Estados Unidos salió en el Farm Progress Show del 95, y nosotros ya en el 96 teníamos cosechadoras que hacían mapeo de rendimiento acá en Argentina. Entonces, estamos muy bien preparados y con mucha historia en estas cuestiones de mapeo. Solamente que falta la agronomía atrás de esos mapeos. Entonces, que nosotros registremos información y datos de rendimiento, lo que nos termina garantizando o ayudando es a tener una historia y una evaluación de nuestro manejo para poder hacer un procesamiento de esta información, identificar lo que son los ambientes y chequear cuáles van a ser los puntos de mejora y un potencial manejo futuro. Entonces podemos seguir con nuestra planificación a más largo plazo. Para eso existen un montón de software y procesos que el INTA Manfredi fue uno de los pioneros acá en la Argentina con todo este proceso de generación de los mapas de rendimiento y la información para en un futuro poder hacer aplicación variable de insumos de manera automática. Pero esto, como es agronomía, no implica que yo le diga, bueno, vos sembrá hasta este bidón con este cambio y de este bidón para allá sembrá con otro cambio en la sembradora. Y lo único que hay que hacer es bajarse una sola vez para hacer el cambio y se acabó el partido, y eso es ya hacer agricultura de precisión y tasa variable, ¿verdad? La otra es una cuestión comercial, que hasta que no tengo todo no puedo hacer nada. Yo lo considero que eso es incorrecto, pero solo por mí hablo, ¿no? En definitiva, cuando nosotros identificamos estas áreas con rendimiento diferencial, lo que nos está hablando es que para una tasa uniforme nosotros tenemos diferentes respuestas de este proceso. Esas diferentes respuestas lo que me impacta es de manera diferente en el margen o en el nivel de ingreso que tengo. O sea, ¿para qué le voy a poner tanto fertilizante a esta zona o tanta densidad de semillas si nunca rinde, siempre rinde poco o rinde menos? Significa que estoy gastando insumos en un lugar que no vale la pena. Entonces, esos recursos, si los quiero gastar, se los tengo que asignar a otra parte del campo que a lo mejor me estoy quedando corto con esa asignación de recursos. O le falta, para toda la expresión de ese potencial genético, le está faltando insumos como pueden ser fertilizantes o individuos o plantas. Entonces, reasignando los recursos, yo puedo empezar a tener un mejor retorno de la inversión. Y cuando empiezo a comparar todas esas capas de la historia entre cosecha, mapa de aplicación, mapa de siembra, mapa de rendimiento, índice verde, muestreo dirigido de suelo, Rastraveris, resistencia mecánica a la penetración con georreferenciación, tengo un hojaldre fantástico que a través de un software GIS me permite interpretar cuál es la variable que está afectando más a la productividad y obviamente asociarlo a un ambiente. Y ese ambiente deja de ser un alambrado para ser una zona con una frontera virtual que solo se ve en la computadora, ¿verdad? Y entrando a la parte de adelante de la cosechadora, que serían los cabezales, nosotros tenemos 2 variantes o 2 sistemas que son los que están disponibles en el mercado, que es el de lona o correa y el cabezal de sinfín. El de lona o correa vemos que está totalmente libre y como que la lona le mueve el piso al cultivo cortado y no requiere mayor trabajo el transporte y transporta absolutamente todo y de manera uniforme al sistema de trilla. Esta velocidad de la lona o correa lo que me garantiza es una alimentación uniforme de todo el ancho de trabajo del cabezal.
y en la foto de acá al costado podemos ver este triángulo rojo, que es una zona en la cual el material, una vez que es cortado por la barra de corte, no lo atiende nadie y puede caer y rodar para adelante o queda ahí en un limbo hasta que lo captan los álabes del sinfín para ser transportado al centro. Y acá la humedad empieza a correr un papel importante. ¿Por qué? Porque no corre fácilmente. Por ahí se acumula y empieza a ingresar al sistema de alimentación, al centro de la cosechadora, por pulso. Estos pulsos de material lo que hacen es estirar las cadenas del embocador y que la alimentación del material al cilindro no sea uniforme y constante. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que prestar siempre mucha atención a que esta distancia entre la barra de corte y la lona o la correa sea la mínima posible para que sea fácilmente captada y pueda ser enviada al centro de la máquina de manera pareja y uniforme, ¿verdad? Cuando nosotros cosechamos cultivos y por acumulación de material, podemos tener en esta zona, esa acumulación de material gasta la correa de manera prematura y la termina rompiendo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en el proceso de tener que pararnos a limpiar o se está acumulando porque está húmedo y tiene tierra la planta. Por ejemplo, después de una lluvia y todo eso, se empieza a acumular arcilla, que es más complicado para la zona norte, no tanto en el centro del país, esa limpieza. La barra de corte flexible, ya que la soja la tenemos que cosechar de abajo porque fructifica permanentemente, y otro ajuste importante es la posición del molinete. En el caso de los cabezales con correa o lona, como le movemos el piso al material cortado, en general se debe ubicar más arriba y más adelante de la barra de corte. Y solamente el propio avance de la cosechadora es el que me va a permitir que todo el material se deposite sobre la lona y sea dirigido al centro. Muy diferente al sinfín, que nosotros lo teníamos que en general llevar bajo para que limpie la barra de corte, porque si no el material se quedaba estacionado ahí y podía aumentar mucho las pérdidas para que rodara ese material debajo se cayera para adelante. ¿Por qué? Porque hay una zona en que el molinete no lo puede tocar. Acá, como la lona se lo lleva todo rápido después de la barra de corte, nos garantiza una disminución en el nivel de pérdida muy importante. ¿Dónde está la otra diapositiva? Es esta acá, en el cual vemos los aros para los sensores de pérdida, que los sensores de pérdida no hacen magia, para nada. Tenemos este acá que es bastante viejito, y esto es un sensor de pérdida, el cual no es ni más ni menos que una placa de impacto. En esta placa de impacto, el material grano golpea acá y genera un dato eléctrico. Y ese dato eléctrico se va comparando con el avance de la cosechadora y da una idea de esos golpes, de la cantidad de pérdida que voy a tener. Entonces tenemos acá arriba un sensor de pérdida más moderno y acá abajo uno más antiguo. Y conceptualmente los dos funcionan igual y requieren sí o sí de este trabajo del ingeniero agrónomo. Así que se pueden quedar tranquilos que van a requerir nuestro servicio muchos años más. ¿Qué tenemos que hacer con esto? Empieza a cosechar la máquina y empieza a hacer los ajustes el operador y dice, fíjate que ahí me gusta cómo está trabajando los granos que hace, el grano que está sacando. Entonces yo voy y tiro los 4 aros. Cuando la máquina va para allá, cuando vuelve, yo me quedo parado en ese lugar. ¿Cubiertos o descubiertos tiran los granos? ¿Cómo? ¿Los cubiertos o el sin la lona interna de los aros? Yo tiro 4 aros abiertos, porque lo que importa es la pérdida total que yo voy a estar midiendo acá de la máquina. Después vemos el tema de por qué el aro ciego. Bien, Pero bien. en definitiva, lo que yo tiro son estos 4 aros para identificar la pérdida total.
pérdida de pre-cosecha, más las pérdidas de cosecha. Y las pérdidas de cosecha están compuestas por la pérdida de cabezal y la pérdida de máquina, ¿verdad? Entonces, cuando tiro los 4 aros abiertos, que sería este acá, lo que mido es pérdida total. Entonces, yo voy y ajusto. Cuando veo que la pérdida total está adecuada, lo que hago es, para este sistema tenía una perilla como un volumen. Entonces, esta aguja la tenía que posicionar en el punto donde está óptimo, que es donde está puesto ahí. Entonces, ¿esto qué mide? De manera relativa al lugar donde yo lo calibré. En esta situación, el sistema de pérdida tiene una tecla que dice calibrar. Entonces, ¿qué pasa? Yo vengo trabajando, aprieto calibrar, aprieto la tecla de calibrar, ¿y qué pasa? Todas las barritas van a posicionarse en el medio del verde. Y es donde yo tengo que trabajar. Como me midieron la pérdida en la vuelta anterior, en ese mismo lugar, con el mismo rendimiento y con la misma velocidad de avance, yo sé que cuando marcan la barrita verde, me está perdiendo 80 kilos, que fue lo que estuvimos midiendo recién con el Go Harvest. Y entonces, cuando la barrita sube, ¿qué significa? Que está perdiendo más que cuando apreté calibrar. Cuando la aguja esta se va para arriba, estoy perdiendo más que en el momento que la ajusté en el óptimo. Entonces yo estoy trabajando y veo que la barrita sube, tengo que hacer algo. ¿Por qué? Porque estoy perdiendo más. ¿Por qué? Porque pasó más tiempo pasó el tiempo y ya se está reviniendo la humedad de la tarde, porque empezó a tener problemas de grano más seco, porque estoy entrando en un bajo y rinde menos, no sé. Lo que esté pasando indica que está perdiendo más la máquina e implica una acción del operador. Y cuando la barrita se va para abajo, implica que estoy perdiendo menos que cuando apreté calibrar. Entonces, ¿cuál es la solución en esta situación? Porque cambiaron las condiciones ambientales, puedo aumentar y tirar la palanca para adelante para que la cosechadora haga más kilos, más hectárea por hora. Todo esto, con el correcto ajuste, sirve para indicarme el nivel de pérdida relativo al momento que lo calibré. ¿Está? Ni más ni menos que eso. Lo que yo no tengo que olvidar que esta situación, le puedo mentir a la máquina, puedo ir a 8 kilómetros y decirle que va en el verde, porque se puede ajustar, toco la perilla y esto mide acá en el menos, y lo que estoy haciendo es desperdiciando la oportunidad de utilizar esta herramienta para monitorear mi calidad de trabajo sin tener que bajarme de la cabina. ¿Está? Porque estos sistemas hay que calibrarlos, si no, no funcionan. Yo no quiero que me marque nada. Bueno, listo. Te puede no marcar nada. Significa que lo compraste, lo pagaste y no lo estás usando. ¿Está? Porque sube el ingeniero y me dice que tengo muchas barritas de pérdida, que estoy perdiendo un montón. Y ahí es donde nosotros tenemos que transformarnos en psicólogos si estamos cosechando y queremos tener razón o queremos ser felices. Y ahí, eso ya lo dejo para cada uno. Podemos intentar explicarle o definir cómo funciona este sistema y enseñárselo para que se quede tranquilo que en la barrita es para que trabaje en el verde, ahí es donde está trabajando bien, y que marque más o menos no significa que estemos haciendo un buen o un mal trabajo. ¿Está? No se olviden que esto es lo que termina midiendo nuestro trabajo al final del día, que no es ni más ni menos que la tabla de pérdida, que para soja no deberíamos superar los 80 kilos, y acá es donde me hizo el aporte Fernando de si es aro ciego o es aro abierto. El aro ciego yo lo tengo que tirar en el centro de la máquina, entre las dos ruedas al paso de la máquina, antes de que pase la cola. ¿Para qué? Para poder diferenciar. Arriba del aro me va a quedar las pérdidas de máquina, las pérdidas de la parte industrial, zaranda, zarandón y cilindro, o sacapaja. Y debajo me van a quedar todas las pérdidas de cabezal. Lo que nunca puedo hacer es esa cantidad de granos multiplicarla por 4. ¿Por qué? Porque en el centro, abajo del aro ciego,
queda concentrada toda la pérdida de todo el ancho del cabezal. Tengan en cuenta ustedes que tienen adentro del cabezal un tambor alimentador que agarra los 9 metros 14 de ancho de corte y los mete adentro de 1,50 metros o 2 metros. Entonces ahí hay un tambor que tiene dedos que manotea el material y lo tira para adentro. Y nosotros tenemos solamente parabrisas del lado de la máquina. Y se sienten los granos que van pegando en ese parabrisas. Piensen que para adelante también caen granos, que son los que nosotros encontramos con el aro. ¿Está? Entonces, durante ese proceso, nosotros tenemos que contar, por eso contamos un solo aro en el centro, que nosotros podemos encontrar cuando el cultivo está en buenas condiciones, 16, 18, 20 granos como máximo en el centro, de los cuales van a pertenecer el 70%, o sea, 12, 13, 14 granos van a depender del cabezal y 6 o 7, 5 granos van a depender de la máquina. Cuando nosotros tiremos un aro fuera del centro de la máquina, un aro abierto, vamos a encontrar entre 5 y 8 granos también. ¿Está? 10 granos dependiendo las condiciones del cultivo. Por lo tanto, podemos juntar esos 80 que dijeron ustedes, de los cuales tenemos 10 granos en los 3 aros de afuera y tenemos 20 granos en el centro. Y cuando nosotros hacemos ajustes de la cosechadora, solo trabajamos sobre esos 5 o 7 granos que quedan arriba del paño del aro ciego. ¿Está bien? Esto es muy importante para no prometer magia en el proceso, pero el proceso tiene razón de ser y funciona si nosotros hacemos correctamente la evaluación de pérdida. Tiramos correctamente los aros y no utilizamos la ley del menor esfuerzo, que es tirar un solo aro y multiplicar por 4. Por cualquier consulta, como dice acá, está acá el ítem de dónde buscar más información de cómo medir las pérdidas de cosecha. Así que si hay alguna duda o consulta general que les haya quedado, esto ha sido todo por hoy. Muy bueno, Lisandro. Vamos a Muchas ir gracias, agarrando Lisandro. las reglas. Vamos a las preguntas. Dale. ¿Qué pasó? A ver. A ver, para que abra la No cámara. sé, en el chat. Ah, ahí está saliendo el chat.